A ver si chica. Rápido. Bueno, lo que vamos a ver ahora es filosofía en el Perú y Latinoamérica, o Latinoamérica y el Perú. Cuando se habla de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, básicamente hay dos cuestiones de fondo, ¿no? Dos problemas de fondo, dos planteamientos de fondo, ¿no? El primer problema es cuándo empieza la filosofía aquí en Latinoamérica, cuándo ha comenzado, y lo segundo, bueno, es si la filosofía que hay aquí es original, ¿no? Ese es el otro problema. Si la filosofía latinoamericana, peruana es algo original, ¿no? Es un producto original, ¿no? Básicamente hay esos dos problemas, esos dos planteamientos, dos cuestionamientos, ¿no? Dos asuntos. Sobre el chat. Yo casi no uso el chat porque cuando lo abro tengo que volver a abrirla. Tengo que abrirlo para aparece el material, ¿no? En todo caso, ahí van a estar las preguntas, algo puntual. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a abrir aquí. Ya. Dos problemas fundamentales, ¿no? Entonces ahí está lo que estábamos diciendo. Primero, el problema del origen. ¿Cuándo empieza la filosofía? ¿Cuándo empieza? Y hay dos posiciones ahí. La menos difundida, la menos aceptada, es la afirmación de que la filosofía ha empezado antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ya había un pensamiento filosófico anterior a los españoles, ¿no? Y la base de ese pensamiento filosófico, bueno, pues había un pensamiento moralista, un pensamiento técnico, ¿no? Por eso es que los antiguos latinoamericanos, ¿no? Pudieron domesticar vegetales, ¿no? La papa, el maíz, por ejemplo, o también pudieron hacer canales de irrigación, por ejemplo, o construcciones. Había un pensamiento técnico, había un pensamiento moral, técnico, y también un pensamiento, una cosmovisión del mundo, una visión del mundo basada en mitos, ¿no? Bueno, eso había antes de los españoles, ¿no? Bueno, es una postura, ¿no? Algunos de los que dicen eso, lo que hubo aquí realmente es una suerte de pensamiento interrumpido en América Latina, ¿no? Esa es una afirmación que hace, por ejemplo, ¿no? Que ya es más conocido como novelista Jean-Marie Leclésio, ¿no? Ya tienen un texto que se llama El pensamiento interrumpido en América Latina o algo así, ¿no? Es más conocido como narrador, pues, pero bueno. La otra tesis es que la filosofía empieza, ¿no? A partir de la llegada de los españoles o después que llegan ellos. No llegan ellos y con ellos llegan las órdenes religiosas, los curas, diversas órdenes en realidad, ¿no? Unas con más poder, ¿no? La de los jesuitas, por ejemplo, era la más poderosa, y traen el pensamiento escolástico, ¿no? Con la escolástica española se inicia la filosofía aquí en Latinoamérica. Es una escolástica muy conservadora, ¿no? Por ahí algo vamos a comentar sobre el pensamiento medieval en general, ¿no? En general, y también cómo es la escolástica española, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Tiene sus peculiaridades, ¿no? A veces oscila lo de la cámara. La cámara no es importante. La máquina distribuye toda la grabación. Bueno, ahí está. Entonces, esta segunda tesis, que es la más difundida, la más aceptada, es que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? Con los religiosos en particular, ¿no? Las órdenes religiosas traen el pensamiento escolástico.
Ahora, lo otro, sobre la autenticidad. ¿Es original o fue original el pensamiento en Latinoamérica? ¿O es original o no es original? ¿No? Ahí también hay dos posiciones. La primera que afirma que en Latinoamérica sí hay un pensamiento original auténtico, porque nosotros reflexionamos sobre nuestra realidad política, por ejemplo, sobre nuestra cultura, sobre nuestro arte, ¿no? Por ejemplo, en 7 ensayos, ¿no? Cuando Mariátegui habla sobre la literatura peruana, bueno, ahí está haciendo una reflexión propia, auténtica, ¿no? Original, según esta teoría, según esta tesis. Ya, bueno, ahí defiende esta tesis el mexicano Leopoldo Sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y la otra tesis es que no hay un pensamiento auténtico, original, sino más bien lo que hacemos es imitar, copiar el pensamiento europeo. O sea, imitamos a los europeos, ¿no? Es la tesis que emplea Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, ¿no? Imitamos a los europeos. No hay un pensamiento original, ¿no? Ahora, aún en esa tesis, Salazar Bondi mismo dice, recién algún día cuando Latinoamérica no esté dominada, no esté alineada, no esté bajo la alienación, no esté controlada, dominada por nada, ni siquiera por el capital extranjero, porque también habla de una dominación económica. El hombre latinoamericano podrá hacer un pensamiento original, dice, recién. Claro, y ese pensamiento original lo va a hacer en lo que él llama el hombre nuevo, dice, ¿no? El hombre nuevo, recién. De momento, o sea, para la época de Salazar Bondi, que ya falleció hace varias décadas, ¿no? No hay algo original, pero sí en el futuro podría haber, ¿no? Va a haber, dice. Entonces, esa era la posición de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Esa era la tesis de Salazar Bondi. Primero vamos a hablar entonces algo sobre el problema del origen, ¿no? El problema del origen. Ya hemos señalado que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? Y con ellos llega el pensamiento escolástico, pero es una escolástica muy conservadora, es la escolástica española. Es la escolástica española. Ahora, si es conservadores. Entonces, lo que había antes, ¿no? Era una suerte de pensamiento prefilosófico o anterior a la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Un pensamiento prefilosófico, lo que había antes de la llegada de los españoles. Y como ya hemos comentado, ¿no? Este pensamiento básicamente era una cosmovisión del mundo basada en mitos, por un lado, y también por el otro había pensamiento moralista para ordenar la sociedad, pero sobre todo había un pensamiento técnico, conocimiento técnico, había un pensamiento técnico. Es por eso que pudieron domesticar vegetales. Es por eso que vegetales como el maíz o la papa tienen una gran variedad. Y es por eso también que se pudieron hacer canales de irrigación. Algunos de esos mecanismos de irrigación hasta el día de hoy no son enteramente comprendidos, ¿no? Es ingeniería antigua. No hay la cabal comprensión de mucho de eso. Entonces, la filosofía empieza con la llegada de los españoles. Primero, los españoles buscan comprender el mundo. Hay una ciencia en la época de la escolástica. Ahí vamos a hablar un poco sobre el pensamiento medieval. Ya dijimos en alguna clase que el pensamiento medieval está dominado por dos etapas, ¿no? Primero está la etapa de los padres de la iglesia o patrística, ¿no? Los padres de la iglesia o la patrística, que hacen el pensamiento teológico, construyen la teología. Los padres de la iglesia también tienen bastante presente a Platón por la vía del neoplatonismo.
y también tienen presente el asunto de la fe para llegar a Dios, ¿no? Y en segundo término teníamos a los escolásticos, que aparecen en el siglo XI, mitad de XI, XII, que tienen bastante presente el tema de la razón y Aristóteles. La razón. Decían, la razón no se opone a la fe, la complementa. Para conocer a Dios se puede llegar también gracias a la fe. Y los problemas, ¿no?, que habían en la Edad Media. El problema de Dios y la creación del mundo, las dos verdades, la verdad de la fe y la verdad de la razón, ¿no? Que para el mundo moderno ya se separan, ¿no? La fe trata sobre Dios, por ejemplo, y la razón trata sobre la ciencia, la filosofía, etcétera, cosas separadas, ¿no? Pero en el mundo medieval no. El mundo medieval, sobre todo en el escolástico, la razón y la fe coexistían. Bueno, esa es la escolástica moderada, pues, ¿no? La escolástica liberal, general, europea. En España no pasaba tanto eso. En España todavía la fe, los dogmas, la autoridad de la iglesia estaban encima de la razón, de la ciencia. No había, o sea, la ciencia no tenía libertad para la escolástica, estaba bajo la tutela de la religión. En realidad pasaba con todo, porque la Inquisición, si tú querías publicar una obra científica o de literatura, la Inquisición tenía que supervisar el texto y darle el sello de aprobación, ¿no? Cuando aprobaban decían nada se opone, nihil obstat, y recién podías publicar el libro científico o literario, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el texto de literatura de La salida de Tormes. Se prohibió, vieron un ataque directo contra la iglesia y bueno, no lo prohibieron, cayó en el índice de los libros prohibidos. Entonces, cuando llegan aquí los españoles al Nuevo Mundo, vienen, ¿no?, autores, cronistas, ¿no?, vienen a hacer también ciencia, ¿no? Uno de los libros científicos, por ejemplo, más conocidos es Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no?, donde se trata sobre las riquezas que hay en el Nuevo Mundo, vegetales, minerales, y también sobre las sociedades en Latinoamérica, ¿no?, sociedades arcaicas, sobre los indígenas. Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta, es un libro de ciencia. Bueno, en ese caso, ¿no?, para que eso sea publicado, la Inquisición tenía que verlo, ¿no? Y sí, se aprobó, ¿no? No había nada en contra de las creencias, de los dogmas, ¿no? Porque aquí en la escolástica española, los dogmas, la autoridad de la iglesia, la palabra, todo estaba encima de la razón. O sea, no es que la razón estaba al nivel de la fe ahí. Ya, esa peculiaridad tenía la escolástica española, solamente pasaba ahí, bueno. Pero por lo demás no rechazaba totalmente la razón, ¿no? Simplemente la supervisaba, ¿no? Entonces, este texto científico está bueno, entonces se publica, ¿no? Entonces, Historia Natural y Moral de las Indias no tenía ningún problema, no tuvo ningún problema. Entonces, ese tipo de libros nos ayudaban a conocer de manera racional el Nuevo Mundo, decían los españoles. Ahí está, ¿no? Hay una necesidad de comprender el Nuevo Mundo, ¿no? Otra característica de la escolástica, bueno, esta sí la cumplen cabalmente los españoles, era el hecho de que se comentó también que en Europa, en la Edad Media, había gente incluso de la nobleza que no sabía leer ni escribir. Entonces los religiosos dijeron, vamos a hacer escuelas. De ahí viene la palabra escolástica, de escuela. Vamos a hacer escuelas. Y así se hacen centros básicos de educación, pero también centros superiores, universidades. Esa misma directriz llega aquí, ¿no? Aquí por eso se funda la Universidad San Marcos, ¿no? En esta etapa, en la primera etapa, ¿no?, en los inicios, ¿no?, de la vida colonial, bueno, se funda. Y se promueve, bueno, pues la filosofía, ¿no? Pero básicamente es teología y pensamiento de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a pasar a lo siguiente. Bueno, entonces, la filosofía empieza con los españoles, con las órdenes religiosas, con la escolástica, con la conservadora escolástica española,
¿no? Que la traen los jesuitas, que fue la orden más iba a decir más peligrosa, ¿no? La orden más peligrosa, y bueno, también la consideraban peligrosa no solamente los mismos católicos, porque en algún momento los llegan a expulsar de aquí, ¿no? Sino también las órdenes de Inglaterra también los expulsan, ¿no? Los empiezan a perseguir. Ya, pero bueno, ahí están. Ya quienes desean conocer más sobre, hasta el día de hoy existen, ¿no? Y es es la orden más preparada de la Iglesia Católica. Está conformada no solamente por religiosos, sino también por laicos, ¿no? Y entre sus filas están, pues, hombres de ciencia. Bueno, no solamente teólogos. La escolástica. Entonces, ¿qué problemas se abordan en la escolástica? Bueno, y que es la etapa más larga también, más larga de toda la historia de la filosofía latinoamericana, peruana. Tiene presencia a lo largo de 300 años el pensamiento escolástico, ¿no? A lo largo de 300 años, ¿no? O sea, 16, 17, mitad del 18, 3 siglos de presencia. Se trata de, básicamente, en la etapa escolástica, en el periodo escolástico, se busca justificar la conquista, ¿no? Básicamente hay ese planteamiento, ¿no? Entonces aparecen problemas referidos a eso, pues. Si el indígena tiene alma humana o no lo tiene. Claro, y eso viene, Aristóteles, recordando, distingue 3 tipos de alma: el alma de las plantas o alma vegetativa, el alma de los animales o alma sensitiva, y el alma de los humanos o alma racional. Si el indígena tiene alma humana o tiene alma sensitiva, el cuestionamiento ahí. Esto para justificar, ¿no? La violencia, ¿no? Muchas cosas. Y también está el tema de justificar la guerra, pues. La violencia de la guerra aquí es algo justificado o no. Entonces, ahí se produce un debate en Valladolid, ¿no? Le llaman la disputa de Valladolid o de las casas Sepúlveda. De las casas, bueno, Bartolomé de las Casas era un cura, defendía la humanidad del indígena, ¿no? Porque el indígena, bueno, había indígenas que eran cultos, pues, ¿no? Aprendían hasta el latín, las matemáticas, ¿no? Me parece que Espinosa Medrano, por ejemplo, es un caso, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? Pueden aprender, ¿no? Bueno, conquistadores había que ni sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, ahí está el hecho, ¿no? Pueden aprender todo, ¿no? Pueden aprender la fe también igual, dice, ¿no? Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, tienen alma humana. Y en el lado opuesto, bueno, estaba Ginés de Sepúlveda, pues, ¿no? Básicamente argumentaban, ¿no? Algunas cosas que aparecían en libros como Historia Natural y Moral de las Indias o de otros o de cronistas, ¿no? Cómo eran las sociedades, vivían de manera salvaje, ¿no? Entonces, con ese tipo de argumentos le negaba la humanidad al indígena. Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda. Claro, cuando llegan los conquistadores, se plantea de entrada el sistema de las encomiendas, ¿no? Únicamente era una porción de territorio con nativos, con indígenas, ¿no? Y eso se lo asignaban a un español, a un encomendero. Entonces, el encomendero lo que tenía que hacer era, bueno, por un lado, educar a los nativos, ¿no? Cuidarlos, y por el otro, bueno, hacerlos producir. Claro, al encomendero lo que más le fascinaba, bueno, era la segunda parte, ¿no? La parte de la producción, porque lo iba a enriquecer. Y básicamente el sistema de encomiendas se convierte en un sistema de explotación, ¿no? Es el inicio, son los orígenes de cómo se explota al indígena y de cómo los nativos, bueno, los indígenas pierden su humanidad, pierden incluso sus tierras, ¿no? Ahí va a aparecer un problema que es el de la tierra, ¿no? Ahí van a aparecer gente desarraigada, pero sobre todo aparece el problema de que se diezma la población, muchos nativos van a morir, ¿no? De los millones que había, va a reducirse esa población drásticamente, ¿no? Bueno, ese es el inicio. Va a llegar esto a oídos del rey, y el rey va a mandar un representante, ¿no? Un virrey. A los encomenderos lo matan, no recuerdo ahorita el nombre, ya le pueden preguntar al profesor de historia, el primer virrey que llega.
Y bueno, pues, ¿no? Una guerra civil, ¿no? Entre la corona y los encomenderos, ¿no? Consecuencias, desaparece el sistema de encomiendas, recién se establece el virreinato. Ya, ese es el trasfondo histórico. No, pero, perdón, el problema ahí, ¿no? La humanidad del indígena y la guerra justa, justificarla, ¿no? Básicamente es eso. Luego tenemos el segundo periodo, que es el periodo de ilustración, ¿no? De ilustración, ya en el siglo XVIII. El pensamiento ilustrado en Latinoamérica surge de la confrontación entre las ideas, ¿no? Entre el pensamiento eh, empirista. Hay un pensamiento empirista latinoamericano que se opone al pensamiento escolástico imperante todavía hasta gran parte del siglo XVIII, ¿no? Entonces, hay ese enfrentamiento entre empiristas y escolásticos, ¿no? Eso da inicio a la etapa ilustrada, al periodo ilustrado, ¿no? Al periodo ilustrado. ¿Qué cosa más aparece en este periodo ilustrado? Bueno, esas ideas políticas que aparecen como producto ¿no? de la ilustración, ¿no? En Europa, especialmente en Francia, ¿no? Ideas como la de Montesquieu, de que en el espíritu de las leyes que los poderes del Estado están separados para garantizar el buen gobierno, el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo separados, y que antes no era así, porque el rey ostentaba todo, pues controlaba todo. Entonces, ese tipo de ideas, y de idea de igualdad en la sociedad, ¿no? De igualdad, ¿no? Tampoco había eso, ¿no? Esas ideas políticas de la ilustración van a llegar, europea, van a llegar también aquí, ¿no? Y naturalmente va a haber una discusión ahí, ¿no? Entre las ideas, ¿no? De libertad, de igualdad, ¿no? Que se plantean en Europa con las ideas aquí conservadoras, ¿no? Que simplemente querían estar pegadas siempre a la autoridad del rey. Entonces aparecen, se difunden las ideas políticas ilustradas que básicamente se traducen en ¿qué? En emancipación, en independencia, ¿no? Queremos liberarnos de la corona española. Básicamente es eso. En eso se traducen las ideas políticas ilustradas. Y se producen los primeros enfrentamientos contra la corona española. Se enfrentan los descendientes, hijos de españoles, bueno, establecidos aquí, se enfrentan a los españoles, ¿no? ¿No? A los españoles, ¿no? Y bueno, y finalmente poco a poco algunos obtienen su independencia, pues, ¿no? El Perú lo va a obtener en 1821, ¿no? Formalmente, bueno, 1821. Entonces, se difunden ideas de independencia, se producen enfrentamientos contra la corona española y se proclaman independencia. El Perú proclama su independencia en 1821, pues, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Se reflexiona sobre la independencia de las nacientes o recientes naciones latinoamericanas. Ideas políticas. Aquí en el Perú, lo que es el Perú, se llega a publicar el Mercurio peruano, ¿no? Que lo hace la Sociedad Amantes del País, ¿no? Entre cuyos representantes está, por ejemplo, el médico Hipólito Unanue, el médico. Bueno, en el Mercurio peruano se difunden ideas de la ilustración, pues, ¿no? Esas ideas de libertad, igualdad, independencia, bueno, y también ideas de la ciencia ilustrada, que toma mucho del empirismo y también de aquel norte que tenían los ilustrados de la búsqueda del conocimiento, ¿no? La ciencia ilustrada. Bueno, todo eso aparece ahí. Se llegaron a editar hace ya algunas décadas edición facsimilar del Mercurio peruano de ejemplares, ¿no? Que por ahí todavía circulan en las tiendas de segunda mano, pues, ¿no? Son como pequeños libritos que estaban 10 soles antes de la pandemia, bueno, podían encontrarlo. En Paseo Colón, en Quilca, no sé, en Amazonas, en diversos sitios, ¿no? Donde había remates ahí. Había ejemplares del Mercurio peruano, ¿no? Que habían sacado, bueno, alguna editorial sacó.
Tercer periodo, el periodo romántico del romanticismo, del romanticismo. Claro, aquí la cuestión es que ya nos liberamos de los españoles. En realidad, ese ya nos liberamos es algo simbólico también, porque España, a pesar de haber perdido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Pierde su colonia peruana en 1821, todavía quiere recuperar sus tierras a lo largo del siglo XIX. Pero España tiene otros enemigos, ¿no? Como Inglaterra, ¿no? Que le va a ocasionar bajas, por ejemplo, ¿no? Aunque es un poquito anterior, en la batalla de Trafalgar, por ejemplo, tiene muchas bajas. Lo cierto es que poco a poco se va diezmando la capacidad militar de España a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y finalmente va a perder todo su poderío naval, militar, todo. Lo van a llamar el desastre los españoles, ¿no? La pérdida definitiva de sus colonias, ¿no? La pierden en el siglo XIX, ¿no? Porque todavía, a pesar de que ya se ha proclamado la independencia, ellos quieren recuperar. Pero el asunto es que en el periodo romántico, ya nos liberamos, ya proclamamos la independencia, ¿no? El Perú lo hizo en 1821. ¿Y ahora cuál va a ser el destino de las recientes repúblicas, ¿no? De las jóvenes naciones, de las jóvenes repúblicas americanas? ¿Cuál es el destino? ¿Qué tipo de sociedad queremos llevar? ¿Una sociedad conservadora, liberal, ¿no? Etcétera. Hay una disputa entre conservadores y liberales y una preocupación por cómo va a ser la vida en Latinoamérica. ¿Vamos a ser conservadores o vamos a ser liberales, ¿no? Símbolo del conservadurismo, la iglesia, la autoridad del rey son símbolos del conservadurismo. A pesar de que ya se ha proclamado la independencia en el Perú, como se trata de una joven nación, hay bastante caos, desorden en el Perú, por ejemplo, en el caso del Perú. Claro, recién se están estableciendo las autoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes evitar tú que haya vandalismo, pillaje de manera adecuada, ¿no? Entonces, no hay una suerte de policía efectiva, ¿no? Porque ahí todo cae en manos del ejército, ¿no? Entonces, ese desorden que había en las colonias se le achacaban ¿no? Los conservadores que quedaron aquí, se le achacaban, le echaban la culpa a los independentistas. No debería volver el rey, decía, o un representante del rey. Hay desorden en las colonias por eso, decía. Hace falta una mano fuerte. Claro, otro símbolo del conservadurismo es la mano fuerte, pues, la del dictador, ¿no? Nadie cuestionaba que el rey fuera un dictador, pues. El rey ostentaba todo el poder, era un dictador, ¿no? Decían los conservadores, tiene que volver el rey, un representante del rey, o el nuevo gobierno que se establezca debe ser tan autoritario como un rey. Bueno, de vez en cuando, pues la mentalidad conservadora no aplaude cuando aparece un dictador en Latinoamérica, ¿no? Que no son pocos los casos, ¿no? Entonces viene desde ahí, ¿no? Desde ahí. Entonces la mentalidad conservadora. Y por el otro lado estaban los liberales, pues. Los liberales que querían, ¿no? Hay un gobierno democrático. Los liberales proclamaban la soberanía popular. O sea, los que van a gobernar un país podían provenir de cualquier estrato social, de cualquier clase social. En cambio, los conservadores proclaman la soberanía de la inteligencia. Esto es que los que van a gobernar un país solamente pueden provenir de la oligarquía, de la aristocracia. Solamente de ahí pueden salir los gobernantes, la clase gobernante. Eso también arraiga en la mentalidad conservadora. Entonces, ese tipo de ideas políticas, se discuten en esta etapa, pues, se discuten. Entonces, verdaderamente solamente pueden haber gobernantes, ¿no? O los que administren el gobierno pueden salir de la clase alta, como dicen los conservadores, de la inteligencia, le llaman la clase alta. Clase alta viene de la inteligencia, pues, ¿no? O la clase más favorecida, ¿ya? O, ¿no? Como dicen los liberales que proclaman la soberanía del pueblo popular, democracia,
el gobierno proviene de todas las clases sociales, ¿no? Los representantes del gobierno provienen de todas las clases sociales, de todas las clases sociales. Esa misma discusión que hay a un nivel de ideas políticas, ¿no? De modo de gobierno, conservador o liberal, aparecen también en el plano cultural, ¿no? Por ejemplo, es clásica la oposición de ideas que hay entre Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, ¿no? El escritor era conservador, se oponía, por ejemplo, a los bailes populares, como la zamacueca, ¿no? Deberían prohibir esos bailes, decían, ¿no? Esas manifestaciones populares. O sea, un conservador es antipopular en este caso, ¿no? Y proclama, no sé, un gobierno adecuado, ¿no? Incluso que venga el rey, un representante del rey. Y un liberal, bueno, como Manuel Asensio Segura, era lo opuesto, pues, ¿no? Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano, sí veía con buenos ojos la cultura popular, los bailes populares. El Estado debe defender los bailes populares, pertenecen a la cultura ¿no? A la parte cultural del pueblo. Entonces, hasta ese punto llega el debate entre conservadores y liberales, ¿no? No solamente en el plano político, pues, sobre cómo va a ser la administración de la vida política en los nuevos países, ¿no? En los nuevos países, cómo van a vivir, ¿no? Cómo van a vivir, ¿no? Cómo van a vivir. Y cuarta etapa, el periodo del positivismo, ¿no? El periodo del positivismo. Sí, es la cuarta etapa, el periodo positivista. Ahora, hay otra idea sobre el romanticismo. Solían reunirse los conservadores en lo que viene a ser el convictorio de el conservatorio, bueno, el convictorio de San Carlos. Convictorio de San Carlos, ¿no? Y en el convictorio de San Carlos, ¿no? Ya bueno. Y los liberales, bueno, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Ahí se juntaban sobre sus ideas, ¿no? Bueno. Luego tenemos el periodo positivista, o el periodo positivista, bueno, el positivismo europeo, ¿cómo era? Era antimetafísico, pues. Era antiteología. Bueno, algo de eso también pasa aquí, ¿no? Está en contra de la teología establecida. Miren que ya España se ha ido, ha perdido el poder. Sin embargo, el pensamiento escolástico todavía tiene presencia. Bueno, hasta el día de hoy tiene presencia la iglesia. ¿No? Hay un pensamiento escolástico. Hay un pensamiento, bueno, están en contra de eso los positivistas, ¿no? No a la teología, dice, ¿no? Son totalmente antimetafísicos, pues son ateos, dijimos la clase pasada, los positivistas, ¿no? Entonces, emanciparse de eso, ¿no? De la teología, de toda la metafísica en realidad, ¿no? Toda la metafísica. ¿Y qué cosa promueven los positivistas? ¿No? Y hemos señalado que Comte defendía la ciencia. Bueno, el hecho positivo es el hecho natural o científico, pues, ¿no? Que es objeto de estudio para la ciencia. Entonces ellos promueven la ciencia, pues, ¿no? La realidad científica, la realidad que plantea la ciencia. Y que gracias a la ciencia las sociedades progresan, ¿no? Hay una evolución de la sociedad, ¿no? Es una idea también de Comte, ¿no? De Comte, que habla de su ley de progreso, ¿no? Que la sociedad ha atravesado por 3 estadios, ¿no? El estadio religioso, ficticio, el estadio metafísico, filosófico, abstracto, y el tercer estadio, el estadio positivo científico, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, no a la teología, dicen los positivistas, sí a la ciencia. Algunas naciones, el caso de México y sobre todo el caso de Brasil, cuando se conforman como naciones, como jóvenes repúblicas, plantean el hecho de que vamos a construir nuestro país sobre la base del positivismo.
¿no? Y Brasil lo pone en su bandera, pues, ¿no? Orden y progreso, una frase positivista. Brasil ha avanzado bastante, sobre todo en ciencias formales, ha avanzado bastante, ¿no? Yo ya hice ese comentario, bastante avanzado en ciencia formal, lo que es matemáticas, lógica, ¿no? Y hay gente que se va a hacer posgrado aquí del Perú, me figuro que de otros sitios también a Brasil, ¿no? Algo que poco se difunde, pues, ¿no? Pero es así, ¿no? Están muy avanzados en matemáticas. Hubo un tiempo en que San Marcos estaba bastante avanzada en matemáticas, pero ya también las matemáticas no son estáticas, pues, ¿no? Lo que más ha avanzado, y siempre lo reitero, en el ámbito de las ciencias son las matemáticas, sino que no se nota o no lo notamos. ¿Cuándo notamos que la ciencia, las matemáticas han avanzado? Aparece, por ejemplo, por ahí, no sé, alguien ha inventado nanotecnología nueva ya. Para que haya eso se necesita un marco teórico matemático nuevo. No es así de simple, no es que van a hacer ingeniería de la nada, pues. Ya, y ahí ha habido un estancamiento. Pero bueno, es que el gobierno no aporta en nada, pues, ¿no? San Marcos tiene que autosolventarse en gran parte, o casi todo prácticamente. Pero bueno, han avanzado bastante en ciencias formales. Gente de aquí se va a hacer posgrado. Tenía un familiar, bueno, no lo veo hace tiempo, ¿no? Se fue a estudiar en posgrado en matemáticas a Brasil. Es que está muy avanzado. Él es de la agraria de La Molina, ¿no? Trabaja ahí. Y entonces, mucha gente se va a hacer posgrado en matemáticas. No sé, en ciencias naturales también deben estar, pero sobre todo en matemáticas, ¿no? En la colación. Bueno, algunas naciones se constituyen como naciones positivistas, por así decirlo. El caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil. Ahora, aquí en el Perú hubo positivismo de dos tipos, en realidad, ¿no? De dos tipos. Hubo un positivismo académico que germinó, bueno, que se desarrolló dentro de la Universidad de San Marcos, ¿no? Dentro de la Universidad de San Marcos, pero también había un positivismo no académico, pues, ¿no? Que se desarrolla fuera de la universidad. Ahí está Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada nunca pisó un centro superior de estudio, creo que no pisó ni colegio tampoco, me parece, ¿no? Tenía sus profesores particulares, tenía su propio laboratorio en una de sus haciendas en provincia, ¿no? Realizaba prácticas de botánica referidas a la agricultura, ¿no? Tenía inversión en agricultura, pues me figuro que por ahí iba el asunto, ¿no? Y también le gustaba la literatura, ¿no? No hay una incompatibilidad entre una cosa y entre otra, ¿no? Son complementos, ¿no? ¿No? Lo uno es seriedad, lo otro es un tanto para relajarse. Pues, ahí está, ¿no? Positivista no académico, entonces Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada. Incluso se daba el lujo de viajar afuera del país, pues, cuando pertenecía a la aristocracia. Y a pesar de eso tenía preocupaciones sociales, porque él ya es un precursor de abordar los problemas sociales antes del siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XX, bueno, pues, ¿no? Se discuten diversos problemas sociales. Bueno, Manuel González Prada ya los trataba, ¿no? El problema del indígena, el problema del obrero, ¿no? Y en ese aspecto el pensamiento político de Manuel González Prada tiene tendencia anarquista. Era un anarquista. Defender al obrero, la clase alta. Y en el lado positivista, defiende el positivismo de Comte, pero también el positivismo de Spencer, ¿no? De Edmund Spencer. El positivismo de Spencer le añade la figura de la evolución, ¿no? Evoluciona todo, ¿no? Para Spencer, no solamente las sociedades, evoluciona todo, la materia misma evoluciona, los animales mismos evolucionan, la cultura evoluciona, todo está en constante evolución para Spencer, ¿no? Una suerte de evolucionismo total era lo que traía Spencer, ¿no? Bueno, eso también defiende Manuel González Prada y se ve en sus ensayos, ¿no? Si tú revisas sus ensayos, ahí va a estar hablando sobre todo sobre Comte, ¿no? Sobre Auguste Comte. Vamos a pasar, bueno, ahí hay un cuadrito azul que no se ve tanto,
no se ve tanto acá, el indio se redimirá a merced de su esfuerzo por aplicar. Es parte de un ensayo, ¿no? Ahí se ve la preocupación social que tiene Manuel González Prada respecto del problema del indígena, ¿no? Es uno de los temas que aborda en sus ensayos. Se reduce. Ya vamos a pasar a lo siguiente, no del tiempo. Bueno, aquí hay una serie de iconos. Ya. Bueno, Bartolomé de las Casas, el defensor de la humanidad del indígena. Ginés de Sepúlveda, el opositor, ¿no? Esta famosa disputa de Valladolid entre ambos. Justificar la conquista, ¿no? O no justificarla. Juan Pablo Vizcardi Guzmán, bueno, es un difusor de ideas de independencia. Bueno, él tiene un texto que se llama Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Que es una invocación a la independencia, pues, ¿no? Ideas independentistas, ¿no? Separarse de la corona española, ¿no? Bueno, Juan Pablo Vizcardi Guzmán. Toribio Rodríguez de Mendoza, bueno, uno de los próceres, ¿no? De los próceres que tenemos. El Panteón de los Próceres, si no lo saben, no lo conocen, bueno, está en un lado de la casona, ¿no? Ahí está el Panteón de los Próceres. Me figuro que ahí debe estar Toribio Rodríguez, no lo sé. El parque universitario al costado, ¿no? El panteón ahí. Benito Lazo, que es un defensor de las ideas liberales, uno de los más conocidos, y Bartolomé Herrera, un defensor del pensamiento conservador, ¿no? Y Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, positivista, ¿no? Positivista no académico, en realidad, ¿no? Positivista no académico. Es un positivismo no académico. Y el amigo González Prada. Vamos a pasar a lo siguiente. El espiritualismo. Espiritualismo, o también se le llama filosofía de la vida, o vitalismo latinoamericano, si se quiere. Vitalismo latinoamericano. El espíritu entendido como fuerza vital, entonces, ¿no? Como vitalidad, si se quiere, o fuerza vital. A eso se refieren con espíritu. No tanto a la entidad metafísica que algunos, bueno, pueden interpretar, es válido, ¿no? Pero el trasfondo es el concepto de fuerza vital o vitalidad, ¿no? Y por ahí viene el emparentamiento con los movimientos vitalistas, ¿no? de Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? Aunque el vitalismo latinoamericano tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Entonces, se revalora el espíritu o fuerza vital, ¿no? Voy a poner aquí el concepto. Bueno, este vitalismo viene de Europa también, ¿no? Se basa en el vitalismo de Henri Bergson. Voy a poner aquí el apellido. Poner el apellido de Bergson. Henri Bergson, que maneja el concepto de elan vital. Elan vital o fuerza vital, o impulso vital, si se quiere. De eso se trata, ¿no? O sea, espíritu entendido como fuerza vital, como impulso vital, como vitalidad. Como vitalidad, ¿no? A eso se refiere Henri Bergson, ¿no? A la vitalidad, pues, ¿no? A la vitalidad. A la vitalidad. Entonces, para Henri Bergson, hay una fuerza vital en el ser humano, un elan vital que le impulsa a crear cosas, ¿no? A crear, por ejemplo, en el arte, ¿no? Y ahí se manifiesta plenamente en el arte, sobre todo, la libertad humana, ¿no? ¿No? Entonces, esa fuerza vital hace que el hombre haga arte. Bueno, no solamente haga arte, sino haga todo, haga ciencia, haga todo. Haga vida política, ¿no? Porque este movimiento va a influir, ¿no? En todo prácticamente, ¿no? Entonces, todo lo que el hombre hace es producto de la fuerza vital humana, ¿no? De esa fuerza interior que tiene, o elan vital, como lo llama Henri Bergson, ¿no? Que es la idea de donde lo toman los latinoamericanos, ¿no? O sea, espíritu entendido como elan vital o fuerza vital o impulso vital. ¿Ya? No como entidad metafísica, aunque puede haber esa interpretación. Ahora, el asunto es que el elan vital para
Bersón es algo consciente. La fuerza vital humana es consciente, dice. En cambio, ¿no? La fuerza vital o la vitalidad, ¿cómo era para Nietzsche? Era algo irracional, algo inconsciente, algo ciego. Entonces ahí se ve la característica marcada entre ambos. Pues. La vitalidad para Nietzsche es un impulso ciego, irracional, inconsciente. En cambio, la vitalidad para Bersón, para los latinoamericanos, es algo consciente, enteramente racional. Al menos eso dice del elan vital humano, porque hay otras partes en que ya Henri Bergson habla del elan vital de los animales. Hay también una fuerza vital en los animales, pero ahí sí es inconsciente y es irracional. Es un impulso ciego hacia la vida, ¿no? Pero eso ya en los seres inferiores, dice. Es el comentario que hace Henri Bergson. Bueno, de ahí viene este planteamiento, pues, ¿no? Esta idea de la vitalidad, del vitalismo, ¿no? De ahí proviene. De ahí proviene. Ya de ahí proviene. Entonces, toman como punto central hablar sobre el espíritu o el elan vital o la fuerza vital consciente, creadora, que evidencia la libertad humana, etcétera, ¿no? Etcétera. Y claro, se oponen al positivismo. Ahora, el positivismo quería una educación básicamente en ciencia, pero los espiritualistas, ¿qué cosa van a decir? Van a decir simplemente que no debe haber solamente una educación en ciencias, sino también una educación en humanidades, como ocurre actualmente en el modelo europeo. Hay un equilibrio entre educación, humanidades, humanística y científica, ¿no? Y los europeos, bueno, estaban avanzados, el modelo pedagógico está avanzado 100 años, ¿no? O al menos en ideas pedagógicas están avanzados bastante. Entonces, de Ustua, que es uno de los espiritualistas que se preocupa por este asunto de la educación, bueno, pues debe haber un equilibrio en la educación entre ambos, humanístico pero también en ciencia, ¿no? Complemento. Luego tenemos la filosofía social ya en el siglo XX, problemas sociales. Ya dijimos el problema del indígena, el problema de la poca presencia de la mujer en la sociedad, otro problema social. El problema de los trabajadores, de las jornadas laborales, o por ahí antes no había, 8 horas, pues, no se trabajaba más. Se trabajaba más de 8 horas. Más de 8 horas se trabajaba. Más de 8 horas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas son problemas sociales que son abordados por anarquistas, por el socialismo marxista de Mariátegui también, ¿no? Hablamos de González Prado. Los Lébanos también eran anarquistas. El socialismo marxista de Mariátegui, por ejemplo, o el APRA mismo, pero es el APRA tradicional, no es el APRA, que ya no aparece luego más adelante. Bueno, ya no voy a hablar de eso. Es el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y también ya en la segunda mitad del siglo XX aparece el pensamiento de liberación, en dos versiones. La versión de la filosofía de liberación de Augusto Salazar Bondy, ¿no? Estamos dominados, estamos oprimidos, por eso no producimos filosofía auténtica, ¿no? Y también está la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez. La teología de la liberación se basa en pensamiento marxista europeo y pensamiento cristiano, ¿ya? Bueno, filosofía actual. Bueno, ahí por ejemplo aparece el nombrecito de Dussel. Dussel recoge todo el legado de la filosofía de liberación, del pensamiento de liberación, de teología de liberación, tanto de Salazar Bondy como del padre Gutiérrez, de los dos, ¿no? De los dos. Y en el caso de Dussel, bueno, es el caso de Dussel. Otro nombre que por ahí reluce es el de Miro Quesada, es el ideólogo de Acción Popular, las ideas políticas de Acción Popular, ¿no? Miro Quesada. Ahí está el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? De Gusto, el educador, bueno, educación humanística, ¿no? Como complemento necesario. Mariátegui, el socialista, ¿no? Bueno, ahí está, son imágenes, pasa a lo siguiente. Bueno, el último problema es el problema de la autenticidad. Ya hemos hecho referencia al comienzo, hay dos posiciones. Para Salazar Bondy, no hacemos una filosofía original, estamos copiando, imitamos al europeo, ¿no?
¿Por qué? Porque el europeo nos domina culturalmente, nos domina económicamente, dice, ¿no? Incluso en el plano económico dependemos del capital extranjero, dice, ¿no? Por eso es que no hay un pensamiento original. Tanto cultural como económicamente dependemos de afuera, dice. Salazar Bondi, ¿no? Salazar Bondi. Y está el mexicano Sea que dice, bueno, sí hay una filosofía original, ¿por qué? Porque el latinoamericano, como hemos señalado al comienzo, reflexiona sobre su vida política, sobre su cultura, sobre su arte, etc. Entonces no hacemos una imitación, sino algo original, algo auténtico. Básicamente hay esas dos posiciones, pues, ¿no? Esas dos posiciones. Voy a poner las claves. Estas son las claves de esta semana. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a tratar, que ya no hay tiempo ya. De todos modos, a ver si entramos un poquito antes de la siguiente semana, ¿verdad? Para hacer algún comentario, pues, ¿no? Sobre algunos puntos. Estas son las claves de esta semana. Pregunta de esta semana. Yo quería hacer un comentario más, pero no sé. En el chat no hay alguna pregunta, algo que sea puntual. Ya. Ya, entonces nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí. A ver si hay algo en el chat. Ah, ya, bueno, dice Clarence. Bueno, ahí siguen las claves. Bueno, entonces ya iré cerrando, pues. Voy a ir cerrando. Eh, voy a ir cerrando, se me olvida algo. Voy a dejar de compartir. De todos modos, esto está grabado. Voy a ir cerrando. Ya para ir saliendo. Ya nada, entonces nos vemos en la siguiente clase. Ya, nos vemos en la siguiente clase. Hay que abrigarse, está cambiando el clima. Ya me hizo frío hoy día. Ya, nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Ya? Buenos días, jóvenes.